Les habla Kirtop y esto es el Top 100 de las excavaciones más secretas en toda la historia de la arqueología. Inscripciones antiguas de los faraones en el Nilo. Arqueólogos buzos en el fondo de las turbias aguas del Nilo en Egipto investigaron formaciones rocosas cubiertas de algas. A primera vista, las piedras no parecían nada especial. Sin embargo, al examinarlas más de cerca, los científicos descubrieron varias inscripciones relacionadas con antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió investigar las ruinas del embalse en Asuán. Bajo una capa de algas encontraron varias imágenes talladas con una antigüedad de al menos 2300 meses. Las imágenes variaban desde dibujos de antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. En la foto se pueden ver varias figuras talladas que se conservan en buen estado. Las formas están difuminadas por el agua y son bastante difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece una fila de cabezas de maniquíes sobre dos objetos que recuerdan lápidas. Estas antiguas inscripciones todavía se están estudiando. Los arqueólogos creen que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos lejanos. Un lugar extraño para la Esfinge. La Esfinge está ubicada en un lugar muy incómodo para un monumento de su época. No está tallada en bloques como las pirámides, sino de una sola pieza de roca, en una depresión que ya en la antigüedad se inundaba regularmente. Su cuerpo está muy dañado, y ya en tiempos del Nuevo Reino los egipcios realizaron grandes trabajos de restauración, como si hubieran heredado un objeto que ya era antiguo incluso para ellos mismos. Esto está documentado en inscripciones y capas de restauración, no en fantasías posteriores. El detalle más extraño es la ausencia de pruebas directas de su construcción. No hay inscripciones sobre su fundación, ni relieves del proceso, ni asentamientos de constructores cerca. Para Egipto, esto es una anomalía. Las pirámides están mucho mejor documentadas que la Esfinge, aunque son mucho más complejas. Todo lo que lo vincula con Jafra es el contexto, la lógica de su ubicación y coincidencias estilísticas. Pero no hay una prueba directa. En esencia, la Esfinge es un enorme objeto sin identificación. De ahí surgieron las controversias. Los geólogos prestaron atención a las huellas de erosión, los arqueólogos a los extraños vacíos y pozos alrededor, y los historiadores al silencio de las fuentes. Ninguno de estos factores por sí solo prueba una fecha diferente, pero juntos hacen que la Esfinge sea un problema para la explicación simple. Y aquí lo importante no es si es miles de años más antiguo que las pirámides, sino otra cosa. Los hallazgos predinásticos muestran que Egipto sabía trabajar con símbolos, el cuerpo, rituales y el espacio mucho antes de los faraones. En este contexto, la Esfinge deja de ser un milagro surgido de la nada y se convierte en parte de un largo proceso, cuyo inicio podemos ver, pero cuyo final aún no comprendemos del todo. Toda una ciudad. La ciudad en el fondo del lago. Kirguistán, el lago de montaña Issyk-Kul, uno de los más grandes del mundo. Con casi 200 kilómetros de longitud rodeado por las cordilleras del Tian Shan, no se congela ni siquiera en invierno debido a su salinidad y profundidad. En los años 2023 y 2024, un grupo de buzos e investigadores exploró la zona submarina cerca de la orilla, y lo que describieron en el informe de la expedición suena como la trama de una película de aventuras. En el fondo del lago hay calles, edificios de ladrillo y complejos de hornos. Bajo capas de arena blanca, hay una capa cultural bien conservada, literalmente impregnada de huellas de actividad humana. Fragmentos de cerámica, huesos de animales, escoria de la fundición de metales. Junto a las construcciones se encontró una necrópolis musulmana de los siglos XIII y XIV, un cementerio de 300 por 200 metros ordenado y bien conservado. La gente vivía aquí, comerciaba, enterraba a sus muertos, y luego llegó el agua y cubrió toda la ciudad. Las montañas Tian Shan son sísmicamente activas, y los geólogos relacionan la inundación con un gran terremoto del siglo XV. La orilla se hundió, el nivel del agua subió y la ciudad desapareció. Al parecer, hubo pocas víctimas. La gente alcanzó a irse. Después de eso, las orillas de Issyk-Kul continuaron siendo utilizadas por las tribus nómadas. Pequeños pueblos siguen estando aquí hasta hoy. Pero esto es lo importante. Alrededor de este lago durante siglos pasaron rutas comerciales de la Ruta de la Seda. La ruta principal iba desde el valle de Chu a través del paso Bedel hacia China. Y Issyk-Kul no era solo un lago. Era un cruce donde se encontraban comerciantes de decenas de países. Pasaban sedas, especias, metales e ideas. Y este punto comercial en una de las rutas principales del mundo medieval ahora yace a varios metros bajo el agua junto con calles, hornos y un cementerio. Las excavaciones submarinas apenas han comenzado, y los investigadores dicen que la capa cultural bien conservada promete muchos más hallazgos. Nadie sabe todavía exactamente qué más hay allí. La pulsera que no debería existir. En 2008, en la cueva de Denisova en Altai, se encontraron fragmentos de una pulsera. La cueva de Denisova es un lugar en las montañas de Altai, en Siberia,
donde hace varias decenas de miles de años se cruzaron los caminos de 3 tipos diferentes de humanos al mismo tiempo: los denisovanos, los neandertales y nuestros antepasados directos. Imagina 3 tipos diferentes de humanos viviendo en una misma región. A veces se encuentran, a veces pelean, a veces tienen hijos juntos. Suena como la trama de una novela de ciencia ficción o de un videojuego, pero no es ciencia ficción ni una invención. Es literalmente lo que sucedía en Altai hace muchos años. Vivían como vecinos, a veces peleaban, a veces comerciaban e incluso tenían hijos juntos. Todo esto está comprobado por análisis de ADN de muestras reales. La ciencia hizo lo que antes parecía imposible: reconstruyó las relaciones entre diferentes tipos de humanos. En 2010, los científicos compararon por primera vez el ADN de los humanos modernos con el ADN extraído de huesos de denisovanos y neandertales, y descubrieron que estas secuencias están presentes en los genomas de las personas vivas hoy en día. Es muy probable que tú mismo lleves en ti unos pocos puntos porcentuales de ADN neandertal. Esto no es una metáfora ni una imagen poética. Es literalmente un hecho que se puede comprobar haciéndose un análisis en el laboratorio genético más cercano. No solo estudiamos a estas personas desde lejos, somos, en el sentido más literal, sus descendientes, con fragmentos de su ADN viviendo dentro de nosotros en este mismo momento. Parte de la población actual tiene varios puntos porcentuales de ADN denisovano y simplemente no lo saben. La pulsera pertenecía precisamente a los denisovanos. La clorita es un mineral semiprecioso de tono verdoso que había que encontrar, extraer y trabajar, pulido de tal manera que en un día soleado refleja la luz y junto a la fogata nocturna brilla con un profundo tono esmeralda. Es un objeto hermoso. La antigüedad del hallazgo es de 50.000 años, eso ya de por sí es increíble. En la escuela nos dijeron que la edad de piedra era de cavernas y garrotes, pero aquí vemos una joya. Esto ya es estética, lo que indica que el denisovano quería verse bien. Es una necesidad que por alguna razón estamos acostumbrados a considerar exclusivamente moderna. Pero cuando los científicos miraron el agujero del brazalete bajo el microscopio, la historia cambió por completo. El agujero está perforado, es perfectamente recto con paredes lisas. Imagínate que intentas perforar una piedra dura sin ninguna herramienta metálica. Solo tienes otra piedra, un hueso o madera. Trabajas con las manos, giras la herramienta manualmente, tratando de mantener una velocidad constante. Te saldrá algo irregular, con bordes ásperos y desviaciones. Es imposible mantener la velocidad y la dirección constantes a mano, pero aquí vemos orificios absolutamente rectos. Eso es precisamente lo que sorprende a los investigadores. Si lo hubieras perforado a mano, las paredes del agujero serían irregulares, con rayones característicos y desviaciones. Aquí no hay nada de eso. Las paredes son lisas, como si hubiera trabajado una máquina. Oficialmente, esa tecnología apareció entre los humanos en la época del Neolítico, hace unos 12.000 años. La pulsera es 4 veces más antigua que ese momento. Imagínate que pones un teléfono inteligente frente a un herrero medieval y le dices que fue hecho en el año 800. Más o menos esa fue la sensación que experimentaron los científicos. El jefe de las excavaciones, Anatoly Derevianko, describió la técnica brevemente. El antiguo maestro dominaba técnicas que antes no se consideraban propias del Paleolítico. Su colega Mikhail Shunkov lo dijo directamente. Los denisovanos estaban tecnológicamente más avanzados que el Homo sapiens y los neandertales del mismo periodo. Es una declaración audaz, pero él tiene el brazalete en sus manos, y hasta ahora no se ha podido explicar de otra manera. Por supuesto, hubo escépticos. El brazalete pudo haber llegado a esa capa desde depósitos más recientes. Se realizaron investigaciones adicionales. El análisis de isótopos de oxígeno mostró que la capa no fue perturbada. El brazalete ha estado allí desde la época de los denisovanos. Actualmente, científicos de Rusia, Gran Bretaña y Australia están revisando toda la datación. Han surgido datos que indican que la edad podría ser aún mayor, hasta 65.000 años. Si se confirma, explicar el origen de este brazalete será aún más difícil. Eso es lo que me preocupa e inquieta hasta ahora. De toda una especie de personas que vivió en la Tierra durante decenas de miles de años, solo quedan algunos dientes, un fragmento de meñique y este brazalete, que refleja el sol bajo una luz brillante y que no debería existir. Estoy seguro de que todavía no sabemos mucho sobre nuestro pasado, y especialmente sobre los seres que se parecían mucho a nosotros. Ellos vivieron aquí durante decenas de miles de años. Construían, pensaban, querían ser bellos. Y de todo eso solo quedó una pulsera verde. El color olvidado de Egipto. Hace casi 5.000 años, los egipcios crearon algo que se les escapó a todos los que vinieron después de ellos. No se trata de un templo ni de un ritual, sino de un color. El azul egipcio. Fue el primer pigmento artificial en la historia de la humanidad.
Su receta desapareció después del Imperio Romano. Durante siglos intentaron reproducirlo, pero sin éxito. Solo recientemente los científicos lograron recrearlo de nuevo, con la ayuda de microscopios modernos, altas temperaturas y una perseverancia casi ciega. El pigmento se hacía de silicio, cobre, calcio y sodio, calentando todo esto a 1000 grados. 1000 grados. Lo sorprendente no está en la composición, sino en el resultado. Las muestras recreadas resultaron ser complejas, heterogéneas, con propiedades únicas. El azul egipcio no solo conserva su brillo después de milenios, también emite luz del infrarrojo cercano. Por eso ahora no solo lo estudian los arqueólogos, sino también los desarrolladores de tecnologías para protección, análisis y aplicaciones técnicas. Resulta que los antiguos sabían más de lo que pensaban y posiblemente usaban estas propiedades no solo por belleza. A veces el color no es solo pintura, es un lenguaje, y si lo desciframos, escucharemos algo mucho más antiguo que las propias pirámides. Mesa ritual en Taba Tepe. En Azerbaiyán, un equipo de arqueólogos italianos y azerbaiyanos descubrió una mesa ritual de 3500 años de antigüedad en el antiguo asentamiento de Taba Tepe. Este lugar se encuentra cerca de las fronteras de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Durante las excavaciones se encontró una construcción de adobe de forma redondeada. La construcción incluye una zona de cocina y una mesa ritual. Entre los años 1500 y 750 antes de nuestra era, durante la edad del bronce tardía y la temprana edad del hierro, es probable que los pueblos nómadas usaran Taba Tepe como un lugar de descanso antes de viajar a través de las montañas. Los arqueólogos también encontraron una mesa ritual con 8 cavidades y muchos recipientes de cerámica, tazones, vasijas de cerámica negra cocida y largas piedras planas para mezclar alimentos. En la esquina de la cocina se conservó una gruesa capa de ceniza y fichas de arcilla con huellas dactilares, que podrían haber servido como vales para recibir comida. En la entrada, originalmente, había columnas de madera, y un techo de paja cubría todo el complejo con un diámetro de unos 15 metros. Afuera se encontraron huesos de animales y cerámica desechada, figurillas humanas colocadas en fosas de sacrificio, y el hecho de que la estructura fue sellada junto con toda la vajilla, lo que indica su carácter ceremonial. Çatalhöyük parecía una colmena caótica de casas de barro, pero el análisis de ADN de 131 esqueletos puso todo en su lugar. Debajo de los pisos de las viviendas vecinas se enterraba a los familiares estrictamente por la línea materna: abuela, madre, hija, una sepultura o 2 habitaciones contiguas. Los hombres, en cambio, se ubicaban sin un esquema claro. Resulta que el centro de la organización social de esta ciudad neolítica eran las mujeres, y la sangre se transmitía por la línea femenina. Especialmente elocuentes son las ofrendas, diminutas cuentas hechas de conchas, lápiz lázuli de las montañas de Afganistán, figurillas en miniatura de la diosa madre. Todo esto se coloca no a los adultos, sino a las niñas bebés. Las riquezas funerarias parecen anticipar el futuro papel de dueña de la casa, mientras que los niños reciben un mínimo de adornos. Incluso la disposición de los barrios insinúa un eje femenino. Las casas se agrupan en grupos de 3 alrededor de los hogares, donde las paredes están decoradas con escenas de caza, pero el lugar central lo ocupan siluetas femeninas con caderas acentuadas, símbolo de abundancia. A Çatalhöyük a menudo se le llamaba igualitario, ya que todos tenían viviendas similares, lo que sugería igualdad. Pero la genética muestra un matiz. Sí, casi no hay clases sociales, pero el verdadero poder son los lazos familiares, y estos son gobernados por la línea materna. La cueva de la cantera de Bir. Esta cantera romana alguna vez fue un refugio para contrabandistas, y ahora aquí habitan especies raras de murciélagos. La piedra de Bir, que se extraía aquí, fue un material de construcción importante desde la época romana. 2000 años de explotación de canteras crearon un sistema de cuevas sinuosos cerca del pueblo de Bir, que le dio su nombre a esta piedra. Los primeros romanos que llegaron a Devon notaron los acantilados de piedra caliza en la desembocadura del río Exe. Descubrieron vetas de piedra caliza granulada y comenzaron a extraerla. Cuando se agotaron las reservas en la superficie, los romanos se adentraron en las rocas, extrayendo la piedra con picos y cuñas de madera. Esta piedra se utilizaba para la construcción de importantes edificios públicos. La piedra se transportaba hasta el río y se enviaba en botes. Después de la partida de los romanos, las canteras fueron utilizadas por los sajones. Sus excavaciones se distinguían por tener ángulos cuadrados y marcados, a diferencia de los redondeados de los romanos. La piedra de Bir era fácil de trabajar, pero al exponerse al aire se endurecía y se volvía más resistente. Se cortaba en el lugar y se utilizaba para construir edificios como el Castillo de Windsor, el Puente de Londres y la Abadía de Westminster. La piedra también se utilizó en la construcción de la Catedral Christ Church en San Luis, Estados Unidos. Después de la Reforma Protestante, los católicos celebraban misas secretas en estas cuevas. A principios del siglo XIX, los contrabandistas, incluido Jack Rattenbury,
usaban las cuevas para esconder contrabando de los barcos marítimos. La extracción de piedra se detuvo a principios del siglo XX cuando se descubrió un nuevo sitio. Actualmente, estas cuevas tienen un interés científico especial debido a los murciélagos raros que habitan en ellas. Los grafitis antiguos en la fortaleza de Sigiriya son inscripciones únicas encontradas en las paredes de la antigua fortaleza de Sigiriya, ubicada en la cima de una roca monolítica en la parte central de Sri Lanka. Estos grafitis representan una de las colecciones más importantes de inscripciones antiguas en la isla, que datan aproximadamente del siglo V al VIII. Fueron dejados por visitantes de la fortaleza, incluyendo poetas, peregrinos y viajeros. En las paredes espejadas, superficies pulidas hasta brillar, que antes adornaban los salones interiores y los pasillos del palacio. Los grafitis de Sigiriya consisten en versos poéticos, comentarios e impresiones personales, escritos en idioma singalés utilizando formas antiguas de escritura. A pesar de su valor histórico, la interpretación de los grafitis de Sigiriya genera controversia entre los historiadores. Las preguntas sobre quiénes exactamente dejaron estas inscripciones, su estatus social, motivos y objetivos siguen sin respuesta. Algunos investigadores creen que los grafitis fueron creados por representantes de las clases altas de la sociedad, quienes visitaban el palacio. Otros suponen que podrían haber pertenecido a peregrinos y comerciantes, lo que indica que la fortaleza era accesible para el público en general. Mitos. Si los nazis fueron realmente ingeniosos en algo, fue en la manera en que reescribían los mitos. Prácticamente cualquier cultura antigua en la que se pudiera encontrar algún eco del poder del ritual de sacrificio se convertía en otra fuente aria. Y no importaba cuán fundamentado estuviera históricamente, lo principal era que sonara impresionante. Con los vikingos todo era sencillo. Se tomaron como ejemplo de la esencia masculina pura: runas, espadas, imágenes de heroísmo sombrío. Precisamente por esta lógica, Himmler intentó crear de las SS no un ejército, sino un culto con símbolos, rituales e incluso lugares de poder. Ese mismo castillo de Wewelsburg debía convertirse en algo así como un nuevo Valhalla, un templo para la futura casta de sacerdotes guerreros. Con los aztecas todo es más complicado. Están demasiado lejos geográficamente, pero los nazis estaban interesados en la práctica de los sacrificios. Les atraía la idea misma, la muerte ritual como un acto de fuerza y sometimiento. En los registros de la NNR se mencionan paralelismos entre los mitos germánicos y las mitologías de América. Quizá no buscaban conexiones, sino justificaciones. Necesitaban demostrar que la vida humana es un recurso, que el sacrificio puede ser sagrado y controlado. Y bueno, también está lo de la Atlántida. Aquí realmente no había límites, había muchas teorías, pero adoptaron una de ellas. Supuestamente los atlantes eran los proarios, una raza blanca superior que poseía tecnología y conocimiento destruida por una catástrofe. Y la misión del Reich era recuperar lo perdido, reinterpretar la caída, construir un nuevo orden a partir de las viejas ruinas. Los nazis no solo creían en estas historias, las convertían en una construcción, una arquitectura de sentido bajo la cual justificaban su poder. Y es precisamente por eso que todo esto sigue dando miedo hasta hoy. Para ellos los mitos no eran un cuento, sino un plan. El baño de Napoleón. En la Villa Pisani, en el norte de Italia, se conserva el baño de Napoleón, un lugar que rara vez se muestra a los turistas, pero que transmite perfectamente su carácter. Para los estándares de principios del siglo XIX, esto es casi un lujo del futuro, un espacio especial incorporado en la bañera para el cuidado personal y pertenencias, que Napoleón llevaba consigo incluso en las campañas. Era inusualmente limpio para su época, se bañaba todos los días, usaba colonia con romero y cítricos, se afeitaba a diario y siempre llevaba consigo un set de higiene para viajes. Los contemporáneos recordaban sus dientes blancos y su pulcritud en la vida cotidiana, una cualidad rara para la época, cuando muchas personas se bañaban solo una vez al mes. Esta costumbre se la enseñó su madre, y no la abandonó ni en el ejército ni en la cima del poder. El baño en la Villa Pisani es un caso raro en el que un detalle doméstico del emperador se ha conservado casi sin cambios y muestra cómo era él fuera del campo de batalla y la política. Planisferio sumerio. En el siglo XIX, los arqueólogos estaban desmontando la biblioteca del rey Asurbanipal en Nínive, y entre miles de tablillas encontraron un extraño trozo redondo de arcilla. En él hay líneas de sectores y escritura cuneiforme. Más tarde resultó que tenían ante ellos uno de los mapas estelares más antiguos, creado por los sumerios hace aproximadamente 5.500 años. El planisferio es pequeño, pero está hecho con precisión. En él se marcan zonas del cielo, la posición de los astros y anotaciones sobre un objeto brillante y raro que fue observado en esa época. Para los sumerios, esto no era una abstracción. Estas tablillas ayudaban a calcular el tiempo, las festividades y los ciclos agrícolas. La gente miraba al cielo no por romanticismo, sino porque necesitaban saber cuándo esperar las inundaciones, las tormentas o el inicio de la temporada. Y lo más sorprendente es que este mapa sigue siendo legible hasta hoy. Incluso después de miles de años,
se puede ver cómo los antiguos habitantes de Mesopotamia intentaban poner en orden el cielo nocturno y hacerlo comprensible. Este pequeño objeto muestra cuán temprano las personas comenzaron a estudiar sistemáticamente el mundo que los rodea. Cuevas hechas por el hombre bajo tierra. Inglaterra, Shropshire, en la finca de Cainton Hall. Si caminas por el campo y miras cuidadosamente al suelo, puedes notar un pequeño agujero en la tierra, más o menos del tamaño de la pata de un conejo. Pero esta madriguera lleva hacia abajo a un gran salón subterráneo, y luego a otro, y después a todo un sistema de habitaciones hechas por el hombre, excavadas en la arenisca roja, con techos abovedados, con nichos y columnas. Las cuevas oficiales de Cainton datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Alguien dedicó un esfuerzo increíble para excavar estos salones. No se sabe exactamente para qué. Tal vez para almacenamiento, tal vez como un lugar de retiro. Pero la tradición popular ha vinculado este lugar con los templarios, una orden militar católica fundada en el siglo XII que en 200 años se convirtió en la organización más rica del mundo medieval. En 1307, el rey francés Felipe IV arrestó a los líderes de la orden, comenzaron las torturas y ejecuciones, y la orden fue disuelta. Y hasta ahora se desconoce el paradero de los tesoros de los templarios. Por su forma, las salas realmente recuerdan a las capillas románicas. Arcos bajos, cierta simetría, nichos donde podrían haber estado estatuas. En 2012 la entrada fue tapiada debido a los vándalos y a personas que usaban las salas subterráneas para rituales ocultistas. Aquí se encontraron rastros de velas y símbolos diabólicos en las paredes. En 2017 un fotógrafo publicó fotos de estas salas por dentro y de la cueva, las cuales se difundieron por todo internet de inmediato. Lo más probable es que simplemente sea un lugar bonito que construyó algún terrateniente rico con mucha imaginación en el siglo XIX. Y nunca hubo templarios ahí. Pero esto es lo interesante. Incluso si quitamos todas las leyendas, la pregunta sigue ahí. Alguien hizo un gran esfuerzo para tallar en la roca varias salas ordenadas con arcos y nichos. ¿Por qué precisamente aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Y para qué? Nadie lo sabe con certeza hasta ahora. Un gigante hecho por el hombre bajo el hielo. Bajo la gruesa capa de hielo antártica a varios kilómetros de profundidad, los científicos detectaron una estructura que no puede ser casualidad. Tiene una extensión de 300 kilómetros, una forma geométricamente precisa y una densidad comparable a la del metal. La naturaleza no crea objetos así. El descubrimiento fue realizado por un equipo internacional dirigido por el geofísico Andrés Carlsson. Los datos satelitales y el radar mostraron algo que recuerda ya sea a una construcción artificial o a una catástrofe no revelada de épocas pasadas. El propio científico admite, esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro planeta. Hay muchas teorías, o es una nave, o una ciudad, o una anomalía natural que no debería existir. Algunos suponen que tal vez se trata de restos de una civilización prehistórica o extraterrestre. Por ahora, la perforación es imposible, pero se está preparando una nueva expedición. Y si la aprueban, tal vez por primera vez toquemos aquello que durante todos estos años ha estado bajo el hielo y en silencio. El oro micénico. En 2004, los arqueólogos abrieron una tumba abovedada cerrada de Kazanaki cerca de Volos. Una rara oportunidad de ver un conjunto de lujo micénico en su estado original. En el suelo de piedra había 7 entierros, y entre ellos se esparcieron 165 objetos de oro. Pequeños discos, tubitos, cuentas en relieve, piezas de armas. El grosor de muchas placas es de fracciones de milímetro. Con 10 gramos de metal, los artesanos forjaban 200 pequeños discos solares y los cosían a la tela, convirtiendo el sudario en una armadura reflectante. Las joyas tienen una característica, son absolutamente frágiles. El oro está aleado con la mínima cantidad de cobre para no perder el brillo, y los bordes no están reforzados intencionalmente. Un atuendo así no se usaba en vida, se creaba para una sola ocasión, la ceremonia funeraria. Las cosas complejas, como los anillos y las empuñaduras de los puñales, demuestran un enfoque opuesto. Ahí, el oro es solo una fina capa. La base se hacía de bronce o de un núcleo de madera. Encima se aplicaba una lámina y las uniones se disimulaban con granulado y esmalte cloisonné. De esta manera, el lujo se conserva visualmente y el metal se ahorra en términos materiales. Este hallazgo revelaba una de las principales reglas de la última edad de bronce. El oro no era solo una moneda, sino una taquigrafía del poder. Cuanto más delgada la lámina, más fuerte el efecto visual y más evidente el mensaje para los descendientes. Nuestra familia podía permitirse brillar, incluso si realmente no tenía los recursos para ello. La espada del faraón Ramsés II. Los arqueólogos encuentran cada vez más hallazgos en el norte de Egipto. Recientemente, ahí se descubrió la espada del faraón Ramsés II. Las excavaciones se llevaron a cabo en la provincia de El Bujaira,
donde se encontraron bloques arquitectónicos que alguna vez formaron parte de cuarteles militares y almacenes de armas. Además de esto, también se encontraron objetos personales de los soldados de esa época. Este hallazgo confirma la importancia del fuerte El Abqain como un punto clave del ejército egipcio. La espada encontrada está hecha de bronce y tiene una inscripción con el nombre de Ramsés II. También se hallaron armas, amuletos, artículos de higiene y el entierro de una vaca. Ramsés II, quien gobernó durante más de 60 años, es considerado uno de los faraones más grandes de Egipto. El anillo no pertenece a una persona común. Asos es una ciudad antigua con una rica historia, fundada en el siglo VII a.C. En esta ciudad antigua, ubicada al suroeste de la península de Biga en Turquía, los arqueólogos encontraron un anillo romano con la imagen de Atenea, la diosa venerada de Asos. El anillo fue encontrado en un edificio conocido como Xenodochion, que servía como hospedería en la antigüedad. Asos, fundado por colonos griegos de la isla de Lesbos, tiene raíces históricas profundas que se remontan a la Edad de Bronce. Atenea, hija de Zeus y una de las principales deidades del Olimpo, se convirtió en la patrona de la ciudad. Asos fue un importante centro regional y se menciona en textos antiguos junto con las ciudades de Asuba y Pedasos. Las excavaciones en Asos se han llevado a cabo durante casi 40 años bajo la dirección de arqueólogos turcos. Un anillo con la imagen de Atenea, descubierto en el Xenodochion, probablemente pertenecía a un habitante de alto rango de la ciudad y se usaba como sello, similar a las firmas modernas. Según nuestras estimaciones, el artefacto data de los siglos II o III de nuestra era. En el siglo XIX a.C., la ciudad de Asos estaba bajo el dominio de Lidia, luego pasó a formar parte del Imperio Persa y después se integró en la Confederación Ateniense. La ciudad volvió a quedar bajo control persa, hasta que Alejandro Magno la liberó en el año 334 a.C. Más tarde, Asos formó parte del reino de Pérgamo y se integró en el Imperio Romano. Con el tiempo, la ciudad perdió su importancia, pasando bajo el dominio de Bizancio, los selyúcidas, los francos y los otomanos, hasta el año 1330, Asos, una ciudad que se consideraba un mito. Y finalmente, una historia que sinceramente suena como el argumento de una película. Alejandría en el Tigris, una ciudad fundada por Alejandro Magno durante su campaña hacia el este en el siglo IV a.C., una de las muchas ciudades que él llamó Alejandría. Había más de 20 en todo el mundo conquistado. La mayoría de ellas son bien conocidas. Pero la Alejandría en el Tigris, en lo que hoy es Irak, durante siglos fue considerada ya sea un mito o un lugar que se perdió hace mucho tiempo y que nunca sería encontrado. A principios de 2026 se anunció su redescubrimiento. Y sin exagerar, esto se convirtió en una de las noticias más comentadas en el mundo de la arqueología en muchos años. Porque no se trata simplemente de una ciudad cualquiera, se trata de un lugar que formó parte del mundo de Alejandro Magno, un hombre que cambió el mapa del planeta en solo 10 años. El análisis satelital del territorio, la comparación con fuentes antiguas y luego las excavaciones, y ahí está, la ciudad que durante 2000 años fue considerada una leyenda. Una metrópolis comercial que en su época conectaba el occidente griego y el oriente persa, se encontraba en la intersección de las rutas comerciales más importantes de su tiempo. Imagínate la magnitud. Por esta ciudad, en su apogeo, literalmente pasaba todo. Especias de la India, seda de China, oro de Arabia, filosofía griega, astronomía persa. No era solo un punto comercial, era un punto neurálgico donde se encontraban dos visiones del mundo completamente diferentes. Imagina por un segundo la magnitud de este descubrimiento. A la humanidad le tomó 2000 años encontrar la ciudad fundada por una de las personas más famosas de la historia. Alejandro Magno no era un jefe desconocido de una pequeña tribu. Es una persona que se estudia en todas las escuelas del mundo, y su ciudad nadie pudo encontrarla durante 2000 años, aunque los historiadores antiguos escribieron sobre ella. Estrabón, Arriano, Diodoro de Sicilia. Aunque la buscaron en diferentes épocas, simplemente cada vez miraban en el lugar equivocado. La encontraron solo cuando aparecieron los satélites, que miran desde lo alto y ven los contornos de los edificios bajo tierra. Alejandría del Tigris no es solo otra ciudad antigua. Es un punto clave por donde pasaban mercancías, ideas y personas entre dos civilizaciones completamente diferentes. La filosofía griega, las matemáticas persas, las especias indias y el papiro egipcio. Todo eso pasaba por lugares como este. Y esta ciudad en particular no pudimos encontrarla durante 2000 años. Eso es lo que me impresiona. Estamos acostumbrados a pensar que la historia paleoantigua está más o menos estudiada, que las ciudades principales son conocidas, que las rutas principales están descritas. Los eventos principales están documentados. Alejandría del Tigris nos recuerda que no es así, que incluso personajes históricos muy conocidos como Alejandro Magno, quien cambió todo el mundo conocido en 10 años de su campaña, dejó cosas que aún no hemos encontrado y lugares que todavía no hemos descubierto.
y que los satélites que lanzamos para navegación y comunicación, de paso, hacen una de las cosas más importantes. Observan la Tierra desde arriba y ayudan a encontrar lo que ha estado bajo ella durante milenios. Alejandría en el Tigris es la primera gran ciudad fantasma encontrada de esta manera, y lo más probable es que no sea la última. Por cierto, durante las primeras excavaciones en 2026, allí encontraron monedas con el perfil de Alejandro, restos de columnas griegas y fragmentos de registros comerciales en dos idiomas, griego y arameo. Esto es literalmente una prueba material de ese mismo cruce de civilizaciones. Cama armario. En la Europa de la Baja Edad Media existía un tipo de mueble que hoy nos parece extraño: camas cerradas en forma de cajas. Eran cajas de madera con puertas o cortinas, dentro de las cuales se colocaba el lugar para dormir. Básicamente, una cama armario. Se ponían en las casas por una razón sencilla: el calor. En las habitaciones sin calefacción, la temperatura por la noche podía ser casi igual a la del exterior, y las paredes dejaban pasar el aire por todos lados. La cama cerrada retenía el calor de la persona, convirtiendo el pequeño espacio en una casita cálida. A veces hacía tanto calor adentro que incluso ponían a los bebés ahí para que no pasaran frío. Estas camas se hacían de madera maciza y se decoraban con tallados o adornos. En las casas ricas parecían parte del mobiliario, mientras que en las casas comunes eran como una simple caja de madera. Ahí dormían principalmente semisentados, ya que esa posición se consideraba más saludable y cómoda. La cama cerrada se consideraba un signo de prosperidad. Se colocaba en las partes más cálidas de la casa y, a veces, era un símbolo de estatus, casi como una habitación privada. Hoy en día se pueden ver estas camas en museos de Francia, Países Bajos y Alemania, y a pesar de su aspecto extraño, por dentro realmente son sorprendentemente acogedoras, especialmente si imaginamos lo frío que era en las casas europeas hace varios siglos. Colina Kubshinov. En el corazón del desierto libio, a 200 kilómetros del oasis más cercano, hay una colina cubierta de miles de antiguas vasijas de barro. Este es Abu Balaz, un lugar que aún no da una respuesta clara. ¿Por qué los antiguos egipcios llevaron cientos de kilos de cerámica a través del desierto para dejarla aquí? Las vasijas tienen hasta 4000 años de antigüedad, muchas estaban destinadas al agua, pero no hay fuentes ni pozos cerca. La arena esconde los fragmentos, pero en las que están mejor conservadas se puede ver. Las dejaban intencionalmente en filas cuidadosamente como en un almacén. Algunos científicos creen que esto era una base de paso en el camino hacia África Central. Otros suponen que era un punto de abastecimiento para alguna expedición secreta. Tal vez no estaba relacionado con el comercio, sino con la búsqueda de algo que ya hemos olvidado hace mucho tiempo. Una ruta extraña que se adentra en el desierto no lleva a ciudades conocidas. Se pierde en las arenas, como si las caravanas no regresaran. Descifraron el alfabeto más antiguo de Abjasia. Desde 1964, los arqueólogos han encontrado 15 tablillas con misteriosos grabados en el sitio de un antiguo asentamiento en Jordania. Un análisis reciente mostró que las tablillas probablemente fueron creadas por los cananeos, un antiguo pueblo semita que vivía en el territorio de lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano, así como parte de Jordania y Siria. Las investigaciones revelaron que las tablillas contienen 29 símbolos únicos, escritos de izquierda a derecha. Estos símbolos incluyen puntos, líneas verticales y dibujos abstractos. Los científicos creen que las inscripciones representan proverbios de culto relacionados con un templo religioso. Algunos signos, como el símbolo que recuerda a un ojo, fueron identificados como Ain, que en hebreo significa ojo. Estos paralelismos ayudaron a iniciar el descifrado. Los cananeos habitaron Canaán desde el 3500 hasta el 1200 a.C., hasta que fueron conquistados por las tribus israelitas. Se les menciona en el Antiguo Testamento. Es interesante que el alfabeto cananeo se convirtiera en la base de la escritura fenicia, la cual, a su vez, influyó en los alfabetos griego y latino. El rollo de palma. En 1938 en la India se hizo un hallazgo sorprendente: antiguos rollos de palma que contenían amplios conocimientos sobre medicina, astronomía y otras ciencias. Estos rollos tienen más de 4000 años, lo que los convierte en una de las bibliotecas más antiguas del mundo. El contenido de los rollos impresiona por su diversidad, desde tratados médicos que describen el tratamiento de diversas enfermedades, hasta registros astronómicos que detallan los movimientos de los planetas y las estrellas. Estos rollos representan un patrimonio cultural invaluable que abre una ventana al mundo de los conocimientos y prácticas antiguas. Ellos confirman el alto nivel de desarrollo de la ciencia y la medicina en la antigua India. La técnica de su creación y conservación resulta especialmente interesante. Las hojas de palma, cuidadosamente tratadas y escritas, podían conservar información durante milenios. Torres egipcias. Al mencionar las casas de los antiguos egipcios,
la mayoría imagina chozas bajas hechas de ladrillos de adobe. Las excavaciones en Emet, en el Delta Norte, cambian radicalmente esa imagen. Los arqueólogos descubrieron un barrio del período tardío, toda una calle de casas tipo torre de 4 a 5 pisos, formando una pared densa a lo largo del camino procesional hacia el templo de Wadiet. La altura se estima en 12 a 15 metros, lo que para el siglo VII a.C. equivale a un bloque moderno de 5 pisos. Los niveles inferiores están llenos de silos de grano y cubas de cerveza. Más arriba hay habitaciones residenciales con chimeneas estrechas. Más arriba aún, hay terrazas cubiertas donde se han conservado huesos de dátiles y cistros de bronce de la diosa Hathor. Por la noche, aquí no solo cenaban, sino que realizaban rituales con música. A 5 pasos de las puertas, un paseo de piedra caliza conduce al templo de Wadiet. Las losas están tan pulidas que incluso hoy reflejan el sol del atardecer. Y las columnas de culto están exactamente donde los maestros del siglo VII a.C. las colocaron. Es como un mini Memphis en la provincia. Edificios altos y densos, un mercado, un templo y una vía sagrada. Todo en un solo barrio estrecho. 3 capas de reparaciones en la mampostería muestran que la torre estuvo habitada al menos durante siglo y medio, y en las fachadas todavía se pueden ver relieves con Harpócrates y una Ushabti de fayenza verde, señal de que la religión y la vida cotidiana aquí literalmente compartían una pared. Y Matt destruye el viejo estereotipo de un Egipto de una sola planta. El cuchillo de Gebel el Arak. Este cuchillo fue encontrado a finales del siglo XIX cerca de Gebel el Arak, y a primera vista parece un arma ceremonial común del Egipto predinástico. La hoja de sílex está cuidadosamente trabajada y el mango es de marfil, pero cuanto más lo miras, más tienes la sensación de que hay algo que no encaja con este objeto. En el mango está tallada una escena compleja, figuras humanas, barcos, grupos luchando entre sí y un personaje central que sostiene a 2 leones por las melenas. El motivo es absolutamente atípico para el Egipto temprano, pero es bien conocido en Mesopotamia. Esta escena parece venir de otro mundo cultural donde ya existían imágenes mitológicas desarrolladas de poder, fuerza y control sobre el caos. Para Egipto del cuarto milenio antes de Cristo, esto parece demasiado temprano y demasiado ajeno. Surge una pregunta que aún genera controversia. ¿Fue esta una imagen tomada prestada, resultado de contactos lejanos, o estamos ante la evidencia de que el Egipto temprano no se formó en aislamiento, sino en un diálogo estrecho con otros centros del mundo antiguo? El cuchillo en sí probablemente nunca se usó en combate. Es un símbolo de estatus, poder y pertenencia a la élite. Y precisamente en eso radica su principal valor. Demuestra que incluso antes de los faraones existían personas que pensaban en términos de símbolos, propaganda y demostración de poder. Eso significa que detrás de la fachada del Egipto prehistórico ya se ocultaba una realidad política compleja y agresiva. El cuchillo de Gebel el Arak no prueba la existencia de una civilización perdida, pero deja claro lo siguiente: los orígenes del Estado egipcio fueron mucho más complejos e internacionales de lo que suele mostrarse en la cronología simplificada. El tesoro del sultán. El pozo del infierno o el agujero de Barhout es un misterioso sumidero en Yemen, rodeado de leyendas y mitos. Los habitantes locales creían que en el fondo del pozo se encuentran los tesoros del sultán, custodiados por genios y muertos, y que de ahí proviene un olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos finalmente decidieron explorar el sumidero tomando muestras de su fondo. El sumidero tiene una forma cónica. Su diámetro en la superficie es de aproximadamente 30 metros y hacia el fondo se ensancha hasta 120. La profundidad del pozo es de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar el agua, pero más abajo, la capa se vuelve más densa e impermeable, lo que lleva a la formación de 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán resultaron ser perlas de cueva, formaciones raras de carbonato de calcio, que se forman alrededor de un grano de arena o un trozo de madera. En Barhuta tienen un color esmeralda dorado, lo que probablemente confundió a los antiguos observadores. En el fondo del embudo habitan serpientes y artrópodos. El olor a tumba que describen los habitantes locales es causado por los cuerpos en descomposición de animales, principalmente aves, que entran al pozo en busca de refugio del calor. Al descender al fondo no pueden volver a volar debido a la gran profundidad. Existen 2 hipótesis principales sobre el origen del pozo. La primera es que se trata del antiguo cráter de un volcán subterráneo que se extinguió hace mucho tiempo. La segunda es que es un pozo natural formado por la erosión de capas subterráneas por el agua durante millones de años. Lo más probable es que el pozo de Baruta se haya formado precisamente de la segunda manera, lo que explica su estructura y contenido inusuales. Los chamanes predicen una catástrofe. En México ocurrió el derrumbe de una de las antiguas pirámides utilizada por los antiguos como pozo para sacrificios.
lo que provocó preocupación por una catástrofe inminente. Los descendientes de la tribu que construyó la pirámide temen que el colapso pueda ser un presagio de una gran desgracia causada por un desastre natural u otro fenómeno. En las fotos del lugar del incidente se puede ver que parte de la estructura se derrumbó después de una fuerte lluvia que ocurrió recientemente. El aguacero arrasó con uno de los lados de la pirámide. Estas pirámides fueron construidas por los antepasados de los actuales Purépecha, un pueblo guerrero que en su tiempo logró vencer a los aztecas. Los historiadores afirman que las pirámides de Yakarta eran utilizadas por la tribu Purépecha para sacrificios rituales a su dios principal, Purikaweri. El antropólogo Toriquiri Álvarez declaró que el colapso de la pirámide no es una señal negativa. Los chamanes locales creen que incluso la caída de una sola piedra era una mala señal, y el derrumbe de toda una pared significa una catástrofe inevitable. Un fenómeno similar se observó antes de la llegada de los conquistadores. 50.000 años y ninguna explicación. En 1997, el arqueólogo estadounidense Alberto Gude comenzó a excavar una colina en Carolina del Sur, un lugar llamado Topper. Ya entonces encontró una herramienta de trabajo de 15.000 años de antigüedad. Eso de por sí ya era incómodo porque, según la versión aceptada, la gente llegó a América no antes de hace 12.000 años a través del estrecho de Bering. Bueno, los científicos aceptaron, está bien, al parecer, avanzaron más rápido de lo que pensábamos. Se puede soportar si no lo piensas demasiado. Pero en enero de 2026 llegaron nuevos resultados de 2 laboratorios al mismo tiempo, provenientes de capas más profundas de esa misma colina. 2 laboratorios independientes, métodos diferentes. Y el mismo resultado, 50.000 años. Eso ya no se puede soportar. 50.000 es 11 veces más atrás en el pasado que las pirámides egipcias. En ese tiempo, los neandertales caminaban por Europa. No existía ninguna ruta terrestre hacia América. El nivel del océano era diferente. El istmo de Bering aún no había aparecido. Es decir, no podía haber humanos en Carolina del Sur hace 50.000 años de ninguna manera, pero aquí están las herramientas. La reacción oficial es silencio. Y no es la primera vez. Cuando los datos contradicen demasiado lo que se acepta como verdad, la primera reacción casi siempre es la misma. No es vamos a comprobarlo, sino seguramente es un error. No es porque los científicos sean malas personas o lo hagan a propósito, sino porque, como todos los demás, tienen algo que perder. Tesis, becas, puestos en universidades, la reputación que han construido durante años. Si se confirma lo de los 50.000 años, habrá que reescribir no solo un artículo, sino toda una rama de la ciencia, y eso duele. Es más fácil esperar. Ni conferencias ni expediciones urgentes. Solo silencio y formulaciones cautelosas en conversaciones privadas, diciendo que requiere más investigación. Porque discutir esto públicamente significa admitir que toda la teoría sobre el poblamiento del continente americano, que se enseña en todas partes, necesita ser revisada. Y eso implica las tesis de otros, las carreras de otros, la reputación de otros. Nadie quiere eso. Y por eso es tan importante que algunos investigadores aún digan en voz alta que hay que seguir excavando. Porque si la gente estuvo en Carolina del Sur hace 50.000 años, no pudieron vivir solo ahí. Deben haber rastros en otros lugares, simplemente aún no los estamos buscando. Una persona excavó un lugar durante 50 años y encontró algo. Imagina lo que pasará cuando empiecen a buscar esos lugares de manera sistemática. Es cuestión de tiempo, y posiblemente por eso algunos prefieren no apresurarse. Aunque la respuesta honesta aquí es una: mientras más esperas, más preguntas se acumulan. En toda América del Norte y del Sur, siguen encontrando asentamientos de 20, 25, 30.000 años de antigüedad. Por separado, cada una se puede cuestionar, pero juntas forman un panorama que cada vez es más difícil de ignorar. Topper no es el último hallazgo incómodo en esta parte del mundo, simplemente es el más reciente y el mejor documentado hasta ahora. Sin embargo, algunos investigadores ya dicen abiertamente que se necesitan nuevas expediciones a lo largo de toda la costa este. Algunos sugieren la teoría de que los primeros paleoamericanos no cruzaron por la tundra, sino que viajaron a lo largo de la costa del Pacífico en botes. Y todos sus asentamientos ahora están bajo el agua, porque el nivel del océano ha subido 120 metros desde entonces. Eso explicaría por qué no hay rastros. Por ahora es solo una teoría, pero al menos intenta responder a la pregunta. Hay un punto que me parece importante. Decimos que la ciencia oficial guarda silencio. Pero seamos honestos, entre los científicos hay personas que entienden que este obstáculo es serio. Hablan de esto en conversaciones privadas, en pequeñas conferencias, en formulaciones cautelosas en artículos. Simplemente no lo dicen en voz alta. La ciencia sabe responder a la pregunta de cómo, pero con la pregunta de ¿y si nos equivocamos?, le va mucho peor. La psicología humana es tal que admitir nuestros errores es muy difícil, porque entonces habría que rehacerlo todo.
Esto recuerda un poco a la situación con la teoría de la tectónica de placas. Fue propuesta ya en 1912, pero solo fue aceptada seriamente en los años 60. Se necesitaron 50 años para reconocer lo obvio. Y a 9.000 kilómetros de aquí, en Brasil, exactamente la misma historia se ha estado desarrollando desde los años 70 del siglo pasado. Pero allá, esa historia sí tiene un final. Oro caído del arco iris. En un campo cerca de Leipzig, el buscador de tesoros Daniel Fest simplemente pasaba su detector de metales por el borde de un campo recién arado hasta que el aparato emitió una señal apenas audible. Él esperaba cualquier cosa: una bala, un anillo, un pedazo de maquinaria. Pero en su mano cayó una pequeña pieza de oro que pesaba apenas 2 gramos. Después de la pericia, quedó claro que era un cuarto de Stater, acuñado por los celtas hace unos 2200 años. Es la moneda de oro más antigua jamás encontrada en Sajonia. El anverso estaba decorado con la cabeza de un animal parecido a un ciervo. Ojos enormes, cuernos simplificados, frente redondeada. En el reverso, un torque con extremos engrosados, una estrella y una esfera central. Estos motivos apuntan a la Bohemia del Norte, es decir, la moneda llegó a la región mucho antes de que existiera cualquier tipo de autoridad celta aquí. Tales objetos se usaban como símbolo de estatus, amuleto o medio de ahorro entre la élite. Y el simple hecho de que la moneda haya llegado tan lejos de los territorios celtas habla de los poderosos lazos comerciales que se extendían por toda Europa central mucho antes de Roma. Y tiene un nombre casi de cuento de hadas. Las monedas de esa forma se llaman tazas arco iris, Regenbogen Schuss Icon. Según la leyenda, aparecieron donde el arco iris toca la tierra. Los agricultores las encontraban en los campos después de la lluvia, creyendo que el oro literalmente había caído del cielo. Los últimos dientes del Führer. Cuando leía sobre las bases argentinas y la huida de Hitler, siempre me quedaba una pregunta. ¿Existe al menos una prueba directa de que realmente murió en 1945? En abril de 2024, el FSB publicó una foto que respondió a esta pregunta. La respuesta está en la mandíbula. Restos oficialmente reconocidos como los restos de Hitler. Se guardan en una caja de cigarrillos. 9 dientes. Todo es auténtico. El forense francés Philippe Charlier comparó esta mandíbula con radiografías de 1944. La coincidencia es absoluta. Además, en el metal de las prótesis se encontraron rastros de cianuro. Esto confirma la versión del suicidio. Veneno, cápsula, disparo, todo como en las fuentes oficiales. Es una sensación extraña. Durante tantos años buscamos conspiraciones, teorías, leyendas sobre la fuga, y resultó ser mucho más simple. Nada de túneles, dobles, submarinos. Solo una mandíbula, un archivo polvoriento. Décadas sin ser divulgado. Como si nadie quisiera que este tema tuviera un punto final. Tal vez porque la realidad no es tan espectacular como el mito. Pergaminos e inteligencia artificial. En las cuevas de Qumran se encontraron miles de fragmentos de textos. Muchos de ellos son bíblicos, algunos desconocidos. Pero ahora, décadas después de su descubrimiento, la ciencia dice algo que no se esperaba. Estos pergaminos, tal vez, no solo fueron escritos en esa época. Algunos coinciden en fecha con las vidas de los supuestos autores del Antiguo Testamento. Un equipo de investigadores de la Universidad de Groninga limpió los manuscritos del aceite de ricino que se usó en la conservación y realizó nuevamente un análisis de radiocarbono. Como resultado, se descubrió que muchos textos son mucho más antiguos de lo que se pensaba. Algunos datan de la época de Eclesiastés, otros de la era del profeta Daniel. Pero lo más interesante no es el radiocarbono, sino Enoch, una inteligencia artificial entrenada en la estructura de la tinta y los rastros de la escritura. Determinó la datación de los fragmentos con una precisión del 85% sin dañar el pergamino. Además, detectó coincidencias gráficas que antes se ignoraban: superposición de estilos, cruces de épocas y caligrafías. Esto significa que no solo podemos leer estos textos, sino que también podemos seguir la mano que los escribió, entender cuándo, dónde y, posiblemente, incluso por quién. Un antiguo hater. En Rusia, en Veliki Novgorod, los arqueólogos encontraron una carta de corteza de abedul en la que el autor le aconseja al destinatario que se ahorque. Científicos rusos estudiaron los hallazgos realizados esta temporada en la región de Novgorod. Entre ellos destaca especialmente una pequeña carta con una sola palabra. Alguien llamado Prokosha escribió de manera lacónica en una carta a Nechai: ahórcate. Al parecer, ya en ese entonces existían una especie de haters a distancia. Desafortunadamente, el inicio y el final de esta correspondencia aún no se han encontrado. La mayoría de los artefactos hallados datan del siglo XII. Sin embargo, no todas las cartas eran tan groseras. Cascadas. En una de ellas, el escriba Roshko se dirigió cortésmente con una petición a Stepan,
En otra carta se menciona una prueba con agua. Al acusado lo arrojaban al agua y se le consideraba culpable si el agua no lo aceptaba. Ruinas de la civilización más antigua bajo el agua. A principios de los años 2000, un equipo de investigadores dirigido por la compañía canadiense Advanced Digital Communications hizo un descubrimiento sensacional en la costa de Cuba. A una profundidad de aproximadamente 600 a 750 metros bajo el océano, se encontraron extrañas estructuras que parecían construcciones de piedra. Estas estructuras parecían filas organizadas de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales tenían una forma rectangular perfecta y recordaban a muros masivos o construcciones piramidales. Los resultados iniciales de las investigaciones submarinas, realizadas con un sonar moderno, llevaron a la hipótesis de la posible existencia de una ciudad sumergida que pudo haber sido tragada por el océano hace decenas de miles de años. Según algunas estimaciones, la antigüedad de estas ruinas podría superar los 50.000 años, lo que supera significativamente la edad de las civilizaciones más antiguas conocidas, como Sumeria y el Antiguo Egipto. Esto hace que los posibles descubrimientos sean aún más intrigantes, ya que sugiere la existencia de culturas antiguas y posiblemente altamente desarrolladas, de las cuales la ciencia aún no sabe nada. Algunos científicos creen que estas ruinas podrían representar los restos de una ciudad antigua, construida antes de la última era glacial, cuando el nivel del océano era significativamente más bajo. Existe la suposición de que este territorio pudo haber sido habitado por pueblos antiguos que posteriormente se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al aumento del nivel del mar. Esta hipótesis encuentra apoyo entre los partidarios de la teoría sobre la existencia de antiguos continentes sumergidos, como la Atlántida, descrita en los escritos de Platón. Algunos geólogos suponen que estas formaciones pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión, los terremotos y otros movimientos de la corteza terrestre. Investigaciones y análisis adicionales de las ruinas submarinas frente a la costa de Cuba requieren recursos y tiempos significativos. Esperemos que las autoridades encuentren los recursos para investigar estas antiguas ruinas. La muerte agonizante de la mujer que grita. En 1935, cerca de Luxor, Egipto, se encontró una misteriosa momia que recibió el nombre de la mujer que grita debido a su expresión facial aterradora con la boca abierta. Los científicos están seguros de que la mujer pudo haber muerto de un dolor terrible, lo que provocó un espasmo cadavérico que dejó su rostro con esa expresión. La momia fue descubierta por una expedición arqueológica del Museo Metropolitano de Nueva York en la tumba de Senmut, el arquitecto principal de la reina Hatshepsut. En esta tumba también encontraron una cámara funeraria para su madre y otros familiares. A pesar de la riqueza de la tumba, la identidad de la mujer que grita y las razones de su expresión facial siguieron siendo un misterio durante casi 100 años. Los arqueólogos realizaron investigaciones detalladas de la momia utilizando tomografía computarizada y fotografía infrarroja. La autopsia virtual reveló que la mujer tenía alrededor de 48 años. Su estatura era de aproximadamente 150 centímetros y padecía de una leve artritis. Sorprendentemente, sus órganos internos, como el cerebro, el corazón y los pulmones, estaban intactos, lo cual no coincidía con la práctica habitual de momificación en la época del Nuevo Reino. Su entierro incluía una peluca negra hecha de fibras de palma datilera, tratada con minerales y 2 anillos con escarabeos de jaspe, lo que indica su alto estatus social. La doctora Salem sugirió que su expresión facial podría haber sido el resultado de un espasmo cadavérico, una condición rara en la que los músculos que se usaron activamente antes de la muerte se quedan rígidos, lo que indica posible sufrimiento o un estrés intenso. Los embalsamadores momificaron su cuerpo antes de que comenzara a descomponerse y relajarse, preservando su boca abierta. Tumba con frescos únicos. En una pequeña tumba de la época Tang en el norte de China, se encontraron frescos sorprendentes que representan la vida cotidiana del siglo VIII. Los frescos, que datan del año 736, cubren todas las paredes de la tumba, excepto el piso, y muestran escenas de la vida de la dinastía Tang. La tumba pertenecía a un hombre que murió a la edad de 63 años. Las pinturas están hechas en el estilo de la época Tang, usando contornos fuertes y sombreado simple, y en su mayoría parecen bidimensionales. Este estilo, llamado figura bajo el árbol, era popular en Taiyuan, la capital de la provincia de Shanxi. Los frescos también decoran las puertas, el corredor y el pedestal de la tumba. En la parte exterior de las puertas están representados los guardianes. Los frescos no muestran colores conocidos ni personas importantes. En una de las escenas, las personas realizan tareas cotidianas como moler grano o sacar agua del pozo. En otra, se muestra a una mujer con caballos y a un hombre con un látigo, presumiblemente de un grupo étnico no Han. Las figuras en los frescos parecen ser el mismo hombre y la misma mujer, lo que lleva a los arqueólogos a suponer que eran los dueños de la tumba.
un anillo bizantino con ícono en Turquía, cerca de Malatia, los arqueólogos encontraron una pequeña joya que puede atribuirse al período tardío de Bizancio. Un anillo con un ícono tallado en miniatura. Quedó enterrado hace aproximadamente 1000 años, pero parece como si acabara de ser retirado de un dedo. El anillo está hecho de bronce con una incrustación de piedra blanda. En la piedra hay un micrograbado, la figura de un santo, una mano levantada en gesto de bendición, los pliegues de la ropa, incluso el contorno de la aureola. Todo esto tiene un tamaño menor que una uña. Estos anillos se usaban como protección personal, casi como un icono de bolsillo. La gente creía que incluso una imagen pequeña podía protegerlos en el camino, en la batalla y en la enfermedad. Este ejemplar encontrado está casi intacto. Incluso las paredes laterales con el patrón permanecieron enteras. Por el lugar donde se encontró, el anillo lo perdió una persona que vivía o viajaba cerca de la fortaleza que estaba aquí en el siglo XI. Tal vez un comerciante o un militar. En los caminos bizantinos cosas así se perdían a menudo, pero normalmente se destruían. Es un detalle especial. El grabado está hecho con tanta delicadeza que los restauradores modernos tuvieron que hacer una copia con el microscopio para poder entender completamente la escena. Miniaturas como estas solían desgastarse después de solo unas décadas de uso. Un error de la arqueología. A principios del siglo XX, en Egipto se descubrió una serie de objetos que de inmediato fueron considerados como prueba de la existencia de una civilización muy antigua y avanzada. Se trataba de vasijas de piedra con paredes perfectamente lisas, bordes delgados y simetría, lo cual es difícil de explicar solo con trabajo manual. Algunas de ellas tenían paredes de solo unos milímetros de grosor y aún así estaban talladas en piedra dura, como la diorita y el basalto. Estos recipientes rápidamente se convirtieron en un argumento a favor de tecnologías perdidas. El problema era que los hallazgos mismos estaban fuera de contexto. A menudo se publicaban sin una indicación precisa de la capa, el lugar y los objetos asociados. En algunos casos, el origen solo se conoce por lo que dijeron los primeros coleccionistas o comerciantes de antigüedades. La documentación arqueológica o bien estaba ausente, o fue reconstruida posteriormente. Sin embargo, las imágenes de los vasos empezaron a tener vida propia y durante décadas fueron pasando de un libro a otro y de una película a otra. Más tarde, en investigaciones y experimentos posteriores, se descubrió que algunas de estas formas realmente pueden obtenerse usando herramientas simples, arena, abrasivos y una gran cantidad de tiempo. Varios arqueólogos experimentales reprodujeron vasijas similares, dedicando semanas y meses de trabajo a ello. Esto no eliminó la complejidad de los hallazgos, pero sí quitó la necesidad de recurrir a tecnologías desconocidas. Sin embargo, no todos los objetos pudieron explicarse con la misma certeza. Algunas de las vasijas siguen estando mal documentadas y otras incluso han desaparecido del ámbito científico. No se pueden volver a examinar, no se pueden fechar con precisión, ni comparar con análogos. Solo existen en publicaciones y fotografías antiguas. Esta historia todavía se utiliza como argumento en ambos sentidos. La citan como prueba de que la ciencia oficial está ocultando algo. Otros, como por ejemplo, muestran lo fácil que una sola pieza hallada se convierte en una sensación si se saca de contexto. Restos de plantas antiguas. Los arqueólogos de Ward Archaeology encontraron un tesoro de la Edad de Bronce en Rosemarkie. El tesoro, que data aproximadamente del año 1000 antes de nuestra era, fue descubierto en un asentamiento prehistórico con 6 casas circulares y una tumba de bronce. También en el lugar de la excavación se encontró una empalizada de madera que protegía el asentamiento. Las investigaciones de laboratorio mostraron que el tesoro consiste en 6 brazaletes penanulares, un brazalete con extremos en forma de copa, un collar completo, un collar parcial y fibras vegetales entrelazadas. Es sorprendente que los cordones vegetales que unían los brazaletes se hayan conservado gracias a las propiedades antimicrobianas del cobre en el bronce. Los cordones permanecieron intactos durante unos 3000 años. Los ratones se comieron un mensaje importante. A veces, los arqueólogos hacen hallazgos tan sorprendentes que es difícil creer en ellos. Uno de los descubrimientos más inusuales fue una carta de la antigua Grecia que fue comida por ratones. Estaba escrita en una tablilla de madera y contenía la orden de matar al mensajero. Los investigadores no pudieron demostrar si esa orden fue cumplida. La carta, escrita entre los años 257 y 248 antes de nuestra era, pertenecía a un hombre llamado Efarmostos. Él la envió a su hermano Zenón. En la carta decía: saludos. La carta que le escribiste a Menón sobre el dinero de Callicón fue comida por ratones. Me harías un favor si escribes rápido, para que Callicón no se retrase. Adiós. Los antiguos griegos solían escribir cartas sobre diversos temas: historias familiares, noticias, mensajes de amor, opiniones políticas. Las cartas eran un medio importante de comunicación y expresión literaria. La primera mención de una carta en la literatura griega aparece en la Ilíada de Homero, donde Proeto le da una tablilla a Belerofonte.
en el siglo VI a.C. Heródoto describe la correspondencia entre el rey Amasis y el tirano Polícrates. Las cartas se escribían con una pluma de caña y tinta sobre papiro, que luego se enrollaba y se ataba con un hilo. Los documentos oficiales se sellaban para que solo el destinatario pudiera abrirlos. Además del papiro, se utilizaban metal, madera, cera de abeja, tablillas de arcilla, piedra caliza o piel de animales. Las cartas griegas más antiguas fueron escritas en tablillas de plomo alrededor del año 500 antes de nuestra era. La parrilla minoica. En la vitrina del Museo de la Tera Prehistórica hay una parrilla para asar carne que parece común, pero tiene más de 3000 años. Los bloques de piedra de los minoicos de Santorini parecen un relieve reducido de una muralla fortificada. A los lados de las cabezas de los toros, en la parte superior, hay ranuras para los pinchos, y en la parte inferior, una fila uniforme de orificios redondos. Por ellos, el aire soplaba sobre las brasas, convirtiendo la estructura portátil en una verdadera parrilla turbo de la Edad de Bronce. Imaginen cómo en el puerto de Akrotiri, los marineros lanzan trozos de carne de cabra sobre estas sartenes de piedra, y los aromas del humo se esparcen por las calles que hoy están cubiertas por la ceniza de la erupción. Los científicos han debatido durante mucho tiempo por qué los minoicos necesitaban tanta movilidad. Un banquete en el barco, comercio callejero o un festín ritual donde la ofrenda se compartía justo en el santuario. Cualquiera que sea la versión que resulte correcta, la tecnología funciona a la perfección. El aire entra por debajo de las brasas, pasa por una línea de orificios y calienta la piedra de manera uniforme. Lo mismo hacen los chefs modernos cuando ponen un ventilador cerca de la parrilla. Cada vez que mordemos un trozo caliente de carne en la costa del Egeo, repetimos una receta que los minoicos perfeccionaban mucho antes de la guerra de Troya. Carreta de roble. Cerca del lago Sevan, en el pueblo armenio de Luchashin, los arqueólogos encontraron un objeto que normalmente no sobrevive miles de años, una carreta de madera. Estuvo enterrada en la tierra durante unos 4000 años, pero se conservó tan completa que su construcción permite estudiar el transporte de la Edad de Bronce no a partir de dibujos, sino de un objeto real. La carreta está hecha de roble, con ruedas macizas y ejes bien conservados. Estos hallazgos son raros no solo en el Cáucaso. La madera casi siempre se descompone y, la mayoría de las veces, los arqueólogos solo encuentran piezas metálicas. Aquí, en cambio, se conservó la forma completa, lo que da una idea de cómo eran las carretas de la nobleza local y cómo se ensamblaban. Luchashin es conocido por una gran necrópolis de la Edad de Bronce, y muchas tumbas ricas incluían carretas, armas y adornos. Por la calidad de la madera y el trabajo cuidadoso, la carreta encontrada también pertenecía a una persona de alto estatus. Probablemente formaba parte del ajuar funerario. Para los investigadores, este hallazgo muestra cómo era el transporte en el territorio de Armenia en ese entonces, y confirma que las comunidades locales usaban activamente vehículos con ruedas mucho antes de la aparición de grandes estados en la región. Origen del recipiente de plata. A los científicos les tomó 10 años averiguar el origen del recipiente de plata único que forma parte del tesoro de Galway. Resultó que el artefacto viajó desde Asia Occidental hasta Escocia. Este descubrimiento añadió intriga a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Reino Unido. El tesoro de Galway fue encontrado en el sur de Escocia en 2014 por el buscador Derek McLennan. El tesoro incluía un recipiente de plata envuelto en una tela antigua. Ahora los investigadores confirmaron que el recipiente fue fabricado en el actual Irán central y fue transportado a través de una enorme distancia hasta Escocia hace más de 1000 años. Dentro del recipiente se encontraron joyas como seda y broches. La limpieza con láser del recipiente permitió ver patrones complejos característicos del zoroastrismo, la religión estatal de los sasánidas, el último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. Todo el tesoro pesaba más de 5 kilogramos e incluía plata, oro y otros materiales valiosos. Fue encontrado en tierras pertenecientes a la iglesia de Escocia, cerca de Balmaji. El artefacto está fechado aproximadamente en el año 900 de nuestra era y será mostrado por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico en Londres. Otros objetos del tesoro serán exhibidos en el Museo Nacional de Escocia y en las galerías Kirket Kirkorado. Es muy importante la inclusión del artefacto en la exposición, especialmente como portador de la seda más antigua registrada en Escocia. El primer observatorio astronómico, un observatorio del Antiguo Egipto descubierto recientemente, el primero de su tipo, demuestra el profundo conocimiento de los egipcios en astronomía y su estrecha conexión con las prácticas espirituales y rituales. Es el observatorio más grande y el primero conocido en la historia de Egipto. Los restos de la construcción del siglo VI a.C. fueron encontrados por arqueólogos hace algunos años durante excavaciones en la antigua ciudad de Buto, actualmente conocida como Tel el Faraín. En la gobernación de Kafr el Sheikh, todo lo que encontramos superó nuestras expectativas, declaró Hassam Ghanim,
director de la Administración de Antigüedades de Kafr el-Sheikh y jefe de la misión arqueológica. Los arqueólogos descubrieron las ruinas de un edificio en forma de L hecho de ladrillo, con un área central de aproximadamente 850 metros cuadrados. La entrada oriental conduce a un lugar donde la luz del sol iluminaba el punto de observación del sol y las estrellas, en el que se encontraba el sacerdote astrónomo. En las paredes se conserva su imagen, mirando hacia el sol naciente, lo que representa la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. Al principio, los investigadores pensaron que habían descubierto un templo, pero el hallazgo de artefactos e inscripciones relacionadas con la astronomía, como relojes de sol y otros instrumentos para medir el tiempo, los llevó a concluir que se trataba de un observatorio. Dentro del salón se encontraron imágenes astronómicas del amanecer y el atardecer durante las 3 estaciones. Los artefactos encontrados, hechos como las estatuas de Horus y Osiris, así como una figura de bronce de Osiris con una serpiente, confirman la importancia del papel espiritual y científico del observatorio. Ámbar de las profundidades prehistóricas. En una cantera cerca de Kaliningrado se encontró una pepita de ámbar báltico que pesa más de 1 kilo. Su antigüedad es de entre 35 y 45 millones de años, tiene una forma triangular, superficie lisa y un mínimo de astilladuras. Es como si no hubiera sido creado por la naturaleza, sino trabajado por el tiempo, casi perfecto, como si hubiera estado esperando a ser encontrado. El ámbar báltico es un material frágil. Rara vez llega hasta nosotros en este estado. Normalmente son fragmentos, pedazos, inclusiones. Pero este trozo es un monolito. Los expertos dicen que estas piezas únicas son muy raras y cada una recibe su propio nombre. Después de la evaluación, irá a una vitrina de museo o será subastado en el foro cerrado Amber Forum, donde los ejemplares raros se venden a coleccionistas de todo el mundo. Pero, ¿qué lo hace realmente especial y único? No es el precio ni una novia, es la edad. 40 millones de años. Eso fue mucho antes de la aparición del ser humano. Es una época en la que los mamíferos, tal como los conocemos, aún no existían en la Tierra, y todo lo que pudo quedar atrapado en este ámbar proviene de un mundo que nunca veremos. Algo dentro de él podría ser más antiguo de lo que imaginamos. Una partícula de la atmósfera, una espora de una planta desconocida, una huella de un ser cuyo nombre nunca sabremos, o algo que nunca debió haber quedado atrapado ahí. Extraños arañazos en las piedras. La isla sueca de Gotland se encuentra en el mar Báltico, y si te alejas un poco de los lugares turísticos y miras bien hacia abajo, empiezas a notar cosas extrañas. Hay arañazos profundos en las piedras, largas, rectas, claramente hechas por alguien, y no hay una ni dos, sino miles de estas marcas por toda la isla, en rocas, en acantilados, en bloques de piedra individuales. Además, en algunos lugares hay literalmente decenas de ellas en una sola piedra, y justo al lado no hay ninguna. Cuando esto se empezó a discutir seriamente en el siglo XIX, lo primero que se pensó fue que aquí afilaban armas. Las islas del Báltico eran un centro de comercio de espadas y hachas, y las marcas de afilado en la piedra parecían una explicación lógica, pero bastante rápido se descubrió que el tamaño y la forma de estos arañazos simplemente no eran adecuados para afilar. Ninguna espada ni hacha de esa época cabría en esos surcos tan estrechos. Y lo más extraño es que junto a estas piedras nunca se encontraba ningún residuo del trabajo, ni virutas de metal, ni fragmentos de hojas. Absolutamente nada que indicara que aquí alguna vez se afiló algo, y luego se descubrió algo interesante. Surcos iguales existen en Noruega, Finlandia y Francia. Allí los llaman polissuars y los datan del Neolítico, la misma cultura que construía dólmenes y erigía menhires. Se han encontrado huellas similares en Australia e India. En todo el mundo se encuentran rastros parecidos en piedra. Y eso ya de por sí es extraño. Las mismas marcas hechas por personas que no podían saber nada unas de otras. Pero en ningún lugar del mundo hay tantas como en Gotlandia. Los científicos han contado allí más de 3.600 de estas huellas. Algunas están directamente en las rocas, otras en piedras separadas esparcidas por toda la isla. Los científicos han propuesto varias teorías. La primera es astronómica. Muchas de las ranuras están orientadas hacia el sol o la luna. Tal vez era una forma de llevar la cuenta del tiempo y las estaciones. La segunda teoría es ritual. Los signos simbólicos están relacionados con cultos de fertilidad o de la muerte. Y finalmente, la teoría práctica. El pulido de postes de madera o herramientas de hueso cuyas huellas simplemente no se conservaron. Ninguna versión explica por qué la misma forma aparece entre personas de diferentes continentes que de ninguna manera podían saber unos de otros. ¿Por qué en algunos lugares hay decenas de surcos y cerca no hay ninguno? ¿Y para qué gastar tanto esfuerzo en la dura piedra caliza? 3.600 surcos en una sola isla. Y hasta ahora no hay respuesta. ¿Y tú qué piensas que es? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber cuáles son sus teorías. El Triángulo Maya.
En la selva de Guatemala, los arqueólogos encontraron no una, sino 3 antiguas ciudades mayas, construidas en forma de triángulo. La distancia entre ellas es de unos 5 kilómetros. Todo indica que era un sistema. No fue casualidad ni algo caótico. Centros conectados con un propósito. Ángulos calculados según los cuerpos celestes. Templos, pirámides y canales de agua como si fueran partes de un solo mecanismo. La ciudad de los abuelos recibió su nombre en honor a 2 figuras de piedra, un hombre y una mujer. Se les considera ancestros. En esta ciudad, los edificios están orientados hacia el solsticio y el equinoccio. Probablemente, la ciudad era una especie de observatorio ritual. Los restos humanos y animales, vasijas y puntas de flecha indican que aquí ocurría algo más que solo astronomía. En Petnad, los arqueólogos descubrieron una pirámide de 33 metros con una cima plana y un altar en forma de rana, símbolo de la renovación de la vida y el ciclo. Las paredes de la cámara dentro de la pirámide están cubiertas con frescos descoloridos en rojo, blanco y negro. Su significado aún no ha sido descifrado. La tercera ciudad, Cambrayal, sorprendió no por su altura, sino por su ingeniería. En la cima del palacio hay un depósito de agua, del cual, a través de un sistema de canales, el agua fluía hacia la estepa. Los arqueólogos suponen que estos canales se usaban no solo para el agua, sino también para el desecho de residuos. Esto significa que los mayas ya tenían en ese entonces un modelo de ciudad que incluía sistemas de infraestructura básica. Antiguos círculos de piedra en Arabia Saudita. Arqueólogos en Arabia Saudita excavaron 8 antiguos círculos de piedra que servían como viviendas para personas hace más de 7.000 años. Alrededor de 345 de estas estructuras fueron identificadas mediante fotografía aérea en el campo de lava de Harat Ubay, cerca de la ciudad de Al-Ula, en el noroeste de Arabia Saudita. Los círculos de piedra tienen un diámetro de 4 a 8 metros e incluyen al menos una piedra erguida en el centro. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron numerosas herramientas de piedra hechas de basalto. Solo de 5 círculos se extrajeron casi 225 kilogramos de herramientas de piedra o sus fragmentos. También se encontraron huesos de ovejas, cabras y vacas. Entre los hallazgos había diversas conchas marinas del Mar Rojo, que se encuentra a unos 120 kilómetros al oeste. La forma redonda de las casas era un fenómeno global en la arquitectura temprana, y las casas rectangulares aparecieron después, en el período neolítico. La arquitectura de los círculos de piedra con piedras erguidas en Arabia Saudita es similar a las estructuras encontradas en Jordania, que datan de aproximadamente 500 años antes. Las personas que construyeron estas estructuras también criaban ovejas, cabras y ganado vacuno. Argentina. Cuando leí por primera vez sobre Odessa, me pareció que era solo una conspiración de película. Una organización creada específicamente para sacar nazis de Europa. Pero luego vi documentos, mapas, entrevistas, fotografías que no se explican por sí solas, pero dicen más que los informes oficiales. Después de la guerra, decenas, cientos de miembros de las SS desaparecieron. No solo se escondieron, se esfumaron. Y casi todas las pistas llevaban a un solo lugar: Sudamérica, especialmente Argentina. Un país donde los dictadores simpatizaban abiertamente con Hitler, y en las montañas se escondían aquellos que no querían ser encontrados. En 2017, en los Andes argentinos, se encontró un escondite. Armas de la época del Tercer Reich, medallas, mapas con inscripciones en alemán. Todo cuidadosamente oculto, así como se esconden no objetos de museo, sino cosas que podrían necesitarse. Más tarde salieron a la luz archivos de la CIA, se registraron conversaciones donde se mencionan bases alemanas, un asentamiento oculto e incluso a Hitler. No soy partidario de las teorías de conspiración, pero cuando demasiados hallazgos casuales se unen en una cadena, eso ya no es una coincidencia. Esta es una ruta, alguien realmente se iba, alguien continuaba el trabajo, no en el frente sino en las sombras. Lo que da más miedo no es que pudieran haber sobrevivido, sino que pudieron haber vivido mucho tiempo y transmitir no órdenes, sino ideas. Arroz ritual. En la cueva norte de Reti Retidian, los arqueólogos encontraron en la cerámica huellas de cáscaras de arroz que tienen al menos 3.500 años. Las únicas huellas son una finísima película de almidón y fitolitos. Pero eso es suficiente para confirmar que los colonos llegaron a Guam, llevando arroz a través de 2.300 kilómetros de océano abierto. No se encontraron campos, terrazas ni hoces. Eso significa que el grano no se guardaba para la comida, sino para un ritual. Tal vez una vez al año, para recordarles a los espíritus de los antepasados cuál era su lejano hogar en Taiwán. En manos de los isleños, el arroz se transformó de un alimento cotidiano en un símbolo de origen, y es por eso que las diminutas huellas en la cerámica resultaron ser más importantes que todo un cementerio de arpones de hueso. La masa del escorpión. En Hieracómpolis se encontró una masa de piedra que hoy se llama la masa del escorpión. No es un arma en el sentido práctico, sino un objeto ritual hecho de piedra caliza,
que data del final del período predinástico, aproximadamente entre los años 3200 y 3100 antes de nuestra era. En ella está tallada una escena que parece una demostración pública de poder. La figura de un hombre con corona y una azada en las manos. Frente a él, filas de personas y símbolos de territorios sometidos. Todo esto sucede antes de la aparición del faraón en el sentido habitual. El detalle más extraño es la combinación de roles. El hombre en la masa está representado al mismo tiempo como gobernante y como participante en un ritual, como si no solo gobernara, sino que personalmente abriera la tierra. No es una escena mitológica ni un dios. Es un hombre vivo, mostrado en el momento de demostrar control sobre el espacio y las personas. Al mismo tiempo, no hay nombre, título ni inscripciones explicativas cerca. El poder se muestra con acciones, no con palabras. En la misma masa hay escenas de violencia y sometimiento, pero no se presentan como caos, sino como un proceso ordenado. En esencia, estamos ante uno de los ejemplos más tempranos de propaganda política, tallada en piedra. La masa de escorpión es incómoda porque aparece antes del sistema que debería haberla originado. Hay un ritual, hay una escena pública, hay una demostración de poder, pero aún no existe un estado con nombres y leyes. Este objeto no explica quién es Escorpión ni qué era, solo registra el momento en que el poder ya requiere de un espectador. Hobbit Thorin, como lo llamaron los arqueólogos, vivió hace unos 40 a 50 mil años, en una época en la que los últimos neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra. Sus restos fueron encontrados en una cueva en el sur de Francia, donde probablemente se escondía del frío extremo. En el año 2000 y en 2015 los arqueólogos descubrieron una mandíbula fosilizada bien conservada con 31 dientes y falanges de los dedos. Es interesante que los dientes de Thorin, a pesar del desgaste por la masticación activa, estaban en buen estado. El análisis mostró que se trataba de un hombre adulto, probablemente muy joven, ya que los neandertales vivían en promedio unos 20 años. Lo más sorprendente fue el estudio genético. El ADN de Thorin era muy diferente de todas las muestras conocidas de neandertales. Esto indica una población aislada y no una que se separó del resto de los neandertales hace unos 100 a 105 mil años. Curiosamente, a solo 10 días de caminata de esta cueva, vivía otra comunidad de neandertales, pero según el análisis, no se comunicaban entre sí. Los investigadores reflexionan sobre cómo los neandertales percibían el mundo y por qué estaban tan aislados. La falta de sociabilidad era una de sus características distintivas. En la época en que existieron, había alrededor de 10.000 neandertales en el mundo y durante cientos de miles de años se volvieron poco sociables. Tenían un alto grado de endogamia, lo cual se confirma por numerosas anomalías congénitas. Encontrar a uno de los últimos neandertales es una gran suerte. Los isótopos en los huesos confirmaron que Thorin vivió en el duro clima de la era glacial. Hasta ahora, los científicos siguen debatiendo por qué desaparecieron los neandertales. ¿Fue por el clima severo o por la competencia con los cromañones? Los antropólogos creen que el clima no fue un factor decisivo, ya que las eras glaciales comenzaron mucho antes de su desaparición. Probablemente los cromañones más desarrollados los desplazaron. Los cromañones no estaban en contra de cruzarse, y en el genoma de los humanos modernos hay mezcla de neandertales, pero en los neandertales no se han encontrado rastros de sapiens. Es interesante que recientemente en la región de Briansk, en Rusia, encontraron un fragmento de hueso con un dibujo grabado que posiblemente representa a un mamut. Este es un ejemplo raro que indica la presencia de arte figurativo entre los neandertales, mientras que los cromañones dejaron muchas obras. Stonehenge ni siquiera se compara. Los círculos de piedra de Gambla, ubicados en el territorio de los actuales Senegal y Gambia, representan uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos e impresionantes de África Occidental. Estas estructuras megalíticas, que cuentan con miles de piedras individuales, están organizadas en círculos y líneas que abarcan más de 30.000 kilómetros cuadrados. Son conocidos como los complejos megalíticos de Sinengain y Basiu en el territorio de Senegal, así como Kerbach y Banyaka en Gambia. La antigüedad de estos círculos de piedra se estima en aproximadamente 1500 años, aunque algunos de ellos podrían ser considerablemente más antiguos, lo que sugiere un uso prolongado y una gran importancia de estos lugares para las antiguas culturas locales. Cada círculo de piedra está compuesto por pilares masivos cuya altura varía de 1 a 2,5 metros, y el diámetro de los círculos puede alcanzar hasta 8 metros. En promedio, cada piedra pesa alrededor de 7 toneladas. El complejo incluye más de 1.700 círculos individuales, lo que lo convierte en una de las colecciones de megalitos más grandes del mundo. Estos círculos de piedra a menudo se comparan con Stonehenge debido a su origen misterioso y propósito desconocido. Sin embargo, Stonehenge ni siquiera se compara con la magnitud de los círculos de piedra de Gambla. El propósito de esta gigantesca estructura
sigue siendo tema de debate e investigación. Una de las teorías más populares es su significado ritual y ceremonial. Los círculos de piedra pudieron haber servido como lugares para rituales religiosos, reuniones y entierros. De hecho, cerca de algunos de los círculos se han encontrado túmulos funerarios, lo que confirma la idea de rituales de entierro. En algunos lugares se han encontrado artefactos como cerámica y herramientas de hierro que pudieron haber sido utilizados en rituales o como ofrendas. Algunos científicos creen que la disposición de las piedras está relacionada con la observación del movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y que pudo haberse utilizado para determinar ciclos calendáricos o para celebrar importantes festividades agrícolas. Los antiguos constructores usaron materiales locales como piedras de ala taurita, pero la técnica de su procesamiento y colocación aún no está clara. El fantasma del océano. A finales de noviembre de 1896, dos muchachos iban en bicicleta por la playa de la isla Anastasia y de repente vieron algo en la arena que los hizo dejar sus bicicletas. En la orilla yacía un cadáver del tamaño de un bote, sin forma, de color rosa pálido, como si estuviera hecho de goma. No tenía huesos, ni ojos, ni cabeza. Simplemente una enorme masa densa de carne, que parecía como si el océano hubiera arrojado a la orilla a una criatura salida de una pesadilla. El médico local, el Dr. Webb, llegó al lugar a la mañana siguiente y de inmediato se dio cuenta de que no era una ballena. Pero entonces, ¿qué era? El cadáver era elástico, pesado y, según sus cálculos, pesaba cerca de 5 toneladas. Él decidió que lo que tenían delante era un pulpo gigante desconocido para la ciencia. Más tarde, las fotografías fueron enviadas a la universidad y el profesor Beryl, el mayor especialista en cefalópodos, primero confirmó la suposición y luego fue más allá, nombrando a la criatura como una nueva especie, Octopus giganteus. El cadáver fue arrastrado lejos del agua con la ayuda de 6 caballos para que las olas no se lo llevaran. Se convirtió en una sensación local. La gente venía a ver al monstruo de Florida, que parecía salido de las páginas de las leyendas marinas. Pero décadas después, cuando las muestras de tejido conservadas fueron estudiadas bajo un microscopio electrónico, todo se vino abajo. No había ningún pulpo gigante. El tejido estaba compuesto de colágeno puro. Era la piel de una ballena, descompuesta hasta el punto en que desaparecieron tanto la forma como los huesos. Hoy en día los científicos llaman a estos hallazgos globsteres, masas densas de materia orgánica que el océano arroja a la orilla, convirtiendo un cadáver común en algo parecido a una criatura mítica. Los chinos probaron una bebida antigua. En tumbas antiguas de la provincia china de Shanxi, encontraron un recipiente de bronce herméticamente sellado. Los investigadores encontraron en él alrededor de 300 mililitros de líquido, que son los restos de una bebida alcohólica fermentada de aproximadamente 2300 años de antigüedad. Dos personas que probaron este líquido notaron su sabor metálico. La gente aprendió a hacer bebidas fermentadas desde la antigüedad. Las pruebas más antiguas de esto se encontraron en Petersburgo, en la cueva Rakefet en Israel, donde hace unos 13.000 años se preparaba cerveza a partir de cereales. En la época neolítica, las bebidas alcohólicas comenzaron a producirse en el Medio Oriente y en China, utilizando mijo y arroz. En un recipiente de bronce de 30,5 centímetros de altura y 21,5 centímetros de diámetro, encontraron 300 mililitros de un líquido transparente, o más precisamente, una bebida alcohólica fermentada que se utilizaba como ofrenda funeraria. Los investigadores encontraron en el líquido gránulos de almidón de 4 tipos de mijo, chumisa, lágrimas de Job, legumbres, trigo, cebada y arroz. Además, identificaron organismos que participaron en la fermentación, incluyendo hongos del género Aspergillus y levaduras de panadería. Según los científicos, la bebida se parecía al vino amarillo moderno Huangju. El herrero siberiano Krasnoyarsky, la excavación Pinchuga 6 al principio, parecía ser otro campo de túmulos estándar de los Xiongnu. Todo cambió cuando sacaron del entierro de la lente una hebilla con un lazo cuidadosamente soldado. La verificación metalográfica mostró que la unión fue hecha con una verdadera soldadura. Para el siglo III de nuestra era, esto es un avance tecnológico. Cerca había pequeños martillos, piezas en bruto de cuchillos y la mitad carbonizada de una fragua, todo en una sola tumba, y los restos fueron cremados junto con las herramientas, un clásico rito funerario de un maestro que, según las creencias, necesitará su herrería en el más allá. Para Siberia de esa época, nunca antes se habían registrado tales soldaduras. La composición de la soldadura, hierro más fósforo, coincide con la práctica de los herreros de las estepas de los Xiongnu, pero el propio método claramente viene de algún lugar más al sur. Eso significa que la técnica llegó de paso a través del corredor comercial Altai-Yenisei. Se quedó en un asentamiento aislado y se conservó allí. Un antiguo supermercado romano en el océano. Los arqueólogos descubrieron en las islas del Canal, frente a la costa de Francia, un antiguo supermercado romano donde se comerciaba con diversos productos. Las investigaciones iniciadas en 2008
llevaron al hallazgo de 2 monedas romanas que apuntan a este hallazgo. En una de las monedas aparece César en su adolescencia y en la otra un emperador que fue asesinado por los godos invasores. La isla de Alderney, la más septentrional de las islas normandas, pudo haber servido a los romanos como un puesto comercial. El arqueólogo Jason Monaghan señaló que aquí se han encontrado restos de construcciones romanas, incluido una gruta, lo que indica una presencia romana permanente. Ellos podían vigilar los barcos que traían mercancías desde el Mediterráneo hasta Francia. Los arqueólogos creen que en la isla vivían soldados romanos que controlaban las rutas comerciales y las protegían de los piratas. Es posible que aquí también vivieran las familias de los soldados y funcionarios romanos. En 2017, utilizando equipos electrónicos, se descubrió en la isla una tumba de la Edad de Hierro y partes de un edificio romano, lo que confirma una ocupación prolongada. Las excavaciones mostraron que el edificio de la época romana tenía 3 habitaciones, un patio, una plataforma pavimentada y un basurero, donde se encontró una de las monedas antoninianas, fechada en el año 255 después de Cristo, equivalente a 2 denarios. En otra capa del edificio se encontró una moneda de bronce del corregente romano Valente, fechada entre los años 364 y 367, quien murió en la batalla de Adrianópolis. A unos 27 metros del edificio se encontraron restos de un fuerte romano. Los arqueólogos creen que bajo las dunas de arena pueden estar ocultos muchos más edificios de la época romana, creando un efecto de mini Pompeya. Artefactos en la tumba. Cuando vi este hallazgo por primera vez, tuve la sensación de que alguien había puesto los artefactos allí a propósito. Parecía tan inverosímil. Una tumba de la época de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, en el bosque de Tuchola. Todo parecía normal. Restos de uniforme alemán, equipo, una placa de identificación, pero junto al cuerpo había herramientas de piedra de la época del Mesolítico, cerámica del Neolítico y monedas romanas. Eran auténticos, verificados, no falsificaciones. Estuve mucho tiempo tratando de entender cómo lo explican oficialmente. Solo hay una versión. Dicen que es una coincidencia. Resulta que por casualidad en ese lugar antes vivían tribus antiguas y el soldado murió justo ahí. Sí, claro, pura coincidencia. Igual que el hecho de que este lugar, desde el inicio de la guerra, fue una zona de interés para la inteligencia arqueológica nazi. Tenían una obsesión con las civilizaciones antiguas. No era solo interés, era una verdadera manía. La Ahnenerbe enviaba expediciones al Tíbet, a Irán, a África, pero también en Europa buscaban activamente pruebas de su teoría de que los arios no eran solo un pueblo, sino los herederos de un antiguo imperio mundial. Y entonces, en esta tumba, un SS y objetos que tienen 2000 años. No puedo dejar de pensar, ¿y si no es una coincidencia? ¿Y si él realmente formaba parte de algún programa, de pruebas, de traslado de artefactos o incluso de protección? Los nazis le daban un significado ritual a los objetos del pasado. Ellos creían que los artefactos antiguos eran llaves, no para la historia, sino para el poder. Tal vez este soldado no murió por casualidad. Tal vez murió por lo que estaba protegiendo. Jirafa de cuarzo. A primera vista parece una figura infantil, una jirafa sentada tranquilamente, como si se hubiera quedado detenida en un instante, pero está tallada de un solo bloque de cuarzo rosa, uno de los tipos de piedra más difíciles de trabajar. No fue creada en África ni en Asia, sino en Francia, en 1900 por la casa Cartier. No está claro por qué los joyeros de la época del Art Nouveau decidieron tallar una jirafa en cuarzo. Tal vez era un símbolo de tierras exóticas, de lo desconocido, o una referencia oculta a imágenes antiguas. Después de todo, en Egipto y Mesopotamia también tallaban figuras de animales en minerales, solo que ahora es para colecciones privadas, y no para templos. Un buzo encontró un tesoro rarísimo. En el lejano año de 1715, 11 barcos salieron del puerto de Cuba y se dirigieron a Europa con tesoros. Sin embargo, un huracán en la costa este de Florida hundió los barcos y murieron 1,500 marineros. Gichlag, su socio comercial Mike Penninger, así como Nick Amelio y Karina Lea, encontraron más de 200 monedas de plata en el fondo del mar. El valor del hallazgo, dependiendo del estado de las monedas, puede ser de entre $12,000 y hasta $130,000. Al investigar barcos hundidos, el equipo a menudo encuentra fragmentos de cerámica y metal, pero las monedas son una gran rareza. Las monedas de plata pueden cubrirse de corrosión después de cientos de años en el agua, pero las piastras son fáciles de reconocer. Los tesoros fueron encontrados entre los restos de uno de los 2 buques insignia. Gichlag cree que las monedas pudieron haber sido acuñadas en la Ciudad de México. El tesoro aún no ha sido valorado, pero la mayor parte irá al museo y solo una pequeña parte se pondrá a la venta. Las pirámides escalonadas en España. Las pirámides de Güímar son un complejo arqueológico único ubicado en la isla de Tenerife, una de las islas Canarias que pertenecen a España. Estas estructuras piramidales, construidas con piedras de basalto, atraen la atención de investigadores y turistas
gracias a su historia misteriosa y su arquitectura inusual. En total, en el territorio del complejo hay 6 pirámides, que tienen una forma escalonada y bases en terrazas, recordando a las construcciones de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Algunos investigadores creen que las pirámides fueron construidas por los antiguos aborígenes de las Islas Canarias, los guanches, quienes las utilizaban con fines rituales y religiosos. En apoyo a esta teoría, se señala la similitud de las pirámides de Güímar con otras construcciones antiguas que se utilizaban para adorar a los dioses y realizar ceremonias. Sin embargo, existe otro punto de vista alternativo que sugiere que las pirámides fueron construidas en el siglo XIX como parte de terrazas agrícolas. Una característica particular de las pirámides de Güímar es su orientación en relación con los fenómenos astronómicos. Las investigaciones han demostrado que las pirámides están construidas de tal manera que están orientadas hacia el solsticio. En el día del solsticio de verano se puede observar un fenómeno único, cuando la sombra de las pirámides se alinea perfectamente con sus caras, creando el efecto de una doble puesta de sol. Esta alineación astronómica indica el posible uso de las pirámides como observatorio o para la realización de rituales calendáricos. Antigua tabla de multiplicar. Los arqueólogos encontraron en las ruinas del palacio Fujiwara, en la prefectura japonesa de Nara, un fragmento de una tablilla de madera con una de las tablas de multiplicar más antiguas de Japón. La antigüedad del hallazgo es de aproximadamente 1300 años. Las ruinas del palacio Fujiwara son los restos de una antigua capital que existió hasta el año 710, cuando la capital se trasladó a Nara. La tablilla fue encontrada en el lugar donde, según se supone, se ubicaba el puesto de guardia de los vigilantes de Emonfu en el gobierno de Fujiwara. El tamaño del hallazgo es de aproximadamente 16 por 1 centímetro. Los investigadores creen que formaba parte de una tabla de multiplicar más completa, que data de finales del siglo VII o principios del siglo VIII. Ya en esa época, tales tablas se utilizaban en las instituciones gubernamentales. Mediante un análisis infrarrojo, se lograron leer las siguientes ecuaciones en la tablilla. Todas las inscripciones están hechas usando kanji, caracteres chinos que también se utilizan en el japonés moderno. La tabla de multiplicar comienza con la multiplicación por 9 y contiene 5 ecuaciones escritas horizontalmente en una sola línea. Si la tablilla estuviera completa, su longitud sería de aproximadamente 33 metros. Este estilo de escritura de 5 líneas corresponde a los estilos chinos de las dinastías Qin y Han. La tablilla probablemente fue utilizada por la oficina Emonfu, que era responsable de la seguridad y las tareas administrativas, incluyendo el conteo de días laborables y los impuestos. Una ciudad en el centro del Sahara. El Sahara Central en Níger es un territorio prácticamente inaccesible para las personas. Cualquier turista que se dirigiera al sur desde la costa del Mediterráneo se encontraba con una enorme cantidad de obstáculos: dunas gigantes, un calor agotador y humedad. Los vientos que regresan crean un paisaje prácticamente desprovisto de vida. Pero a quienes se adentran en las profundidades del gran desierto les espera una sorpresa. Rodeadas de cañones de arena, en una solitaria meseta, se encuentran las ruinas de la enorme ciudad-fortaleza de Jado. Estas ruinas, cuya antigüedad varía entre 800 y 1000 años, representan un misterio. La ciudad surgió cuando esta parte del desierto era mucho más húmeda y fértil. Se sabe poco sobre los habitantes de estos lugares y quién construyó esta ciudad sigue siendo un misterio. ¿Es una ciudad-fortaleza? Este es un czar, un asentamiento fortificado típico del norte de África. Este tipo de asentamientos normalmente consiste en viviendas construidas alrededor de un almacén central de provisiones, con un enfoque en funciones defensivas. Los czar, como Yado, se construían con troncos de palma cubiertos con una mezcla de adobe, endurecida por los vientos del desierto hasta alcanzar la dureza del metal. Lo que distingue a Yado de la mayoría de los czar similares son sus increíbles dimensiones. La colosal fortaleza se eleva sobre el desierto, haciendo que todo el paisaje circundante parezca insignificante. El pueblo Kanuri, que habita el desierto en el centro del Sahara, fue el último habitante conocido de este lugar. Es posible que la ciudad les haya sido heredada de una cultura más antigua, de la cual no se han conservado registros. El momento decisivo que obligó a los Kanuri a abandonar Yado probablemente fue el agotamiento del agua potable. A medida que el paisaje verde se convertía en desierto, el agua se volvía salobre y el entorno demasiado hostil para sobrevivir. La gente vivió en la meseta de Yado durante unos 60.000 años, dejando pinturas rupestres y otras evidencias de su presencia. El ganado menor se criaba aquí ya en el año 7000 a.C. y el ganado mayor apareció alrededor del año 3500 a.C. Las pinturas rupestres encontradas en las montañas de Air datan aproximadamente de entre 5500 y 4500 años atrás. Representan un mundo con vegetación densa y abundancia de animales, completamente diferente al paisaje actual. Hoy en día, llegar a la que alguna vez fue una gran ciudad es muy difícil. Esta parte del mundo es inestable,
y las tribus que habitan el territorio están en constante lucha por los recursos limitados. Los Kanuri ahora viven en el pueblo vecino del desierto, Chirfa, pero cada año regresan al lugar de sus antepasados para cosechar dátiles. Es extraño, pero las palmeras datileras siguen dando frutos. Los Kanuri son un vestigio de la antigua civilización de Kanyam, que reinó en el Sahara Central desde el año 700 hasta el 1300 después de Cristo. El origen de este imperio está envuelto en misterio, y no se sabe si Yado fue fundado en ese periodo o incluso antes. Si Kanyam construyó Jado, las excavaciones pueden revelar mucho sobre esta cultura, pero si lo heredaron, es posible que algún día se logre descubrir algo diferente, oculto a los ojos humanos y protegido por el desierto para revelar todos sus secretos. Y pueden descubrir aún más secretos sobre el mundo antiguo en nuestro canal Misterios del Antiguo Egipto. ¿A dónde fueron los mayas y la historia de la antigua China? Los esperan en nuevos videos. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.